Esta parte va a ser un poco técnica, pero es necesario decirla porque justamente vamos a hablar sobre la protección de los conocimientos tradicionales, ¿no? Y cuando hablamos de protección, hablamos de normas, de leyes que rigen aquí, pero también fuera. Entonces, tenemos tres marcos, ¿no? Un marco normativo nacional, uno que llamamos supranacional, sencillamente está referido a la comunidad andina, y el otro es el marco internacional. Hay leyes que nos van a proteger los conocimientos tradicionales en esos tres ámbitos y que vamos a pasar a repasar un poco. Entonces, a nivel internacional está el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Es un término un poco complejo, pero tiene que ver con toda esta diversidad que vemos acá, con aquello a lo que ustedes están acostumbrados a, aquello con lo que interactúan en su cotidianidad, ¿no? En su día a día. Todas esas plantas, todas esas cuestiones que pertenecen a la diversidad biológica. Lo que dice este convenio es que ustedes tienen derechos sobre esos conocimientos que están asociados a los usos de las plantas, de toda la diversidad biológica. Este convenio lo afirma, lo dice, lo escribe y se publica y digamos que le da un peso que antes no tenía, porque antes se podía decir es mi derecho o algo así, pero no estaba escrito en ninguna parte, ¿no? Entonces, acá se afirma ese derecho y se afirma además la titularidad de ese derecho de los pueblos indígenas. O sea, lo que dice es los pueblos indígenas tienen derecho sobre sobre esta diversidad biológica y sobre los conocimientos tradicionales asociados. La siguiente, por favor. Este también es un tema bastante técnico porque es un protocolo internacional. Lo que intenta hacer es también afirmar nuevamente lo que decía el convenio sobre esos derechos que tienen los pueblos indígenas sobre lo que aquí se denomina recursos genéticos, ¿no? Y claro, eso es un concepto un poco complicado, pero nuevamente tenemos que verlo en la realidad. Tiene que ver predominantemente con el uso de plantas y de esos recursos y de cómo saben ustedes cómo se utiliza. Ese saber implica un derecho y eso es lo que este protocolo intenta afirmar también en el marco de lo que decía el otro convenio.